Les decía que es muy común en la física buscar principios generales eh, que nos permitan. Es común en la física buscar principios generales que nos permitan descubrir las leyes de la naturaleza, ¿no? Las reglas de acuerdo a cómo se comportan los fenómenos naturales. El principio de Fermat del tiempo mínimo es un ejemplo, ¿no?, en la óptica. Ustedes están viendo en este semestre también un curso de estado sólido. En el estado sólido, pues, es un estado de la materia condensada donde, pues, los átomos se acomodan en cierto orden. Ustedes están viendo diferentes tipos de estructuras. Resulta que todas esas estructuras que reflejan la regularidad del estado cristalino tienen algo común. Resulta que respetan un principio también general de la naturaleza, que es el principio de mínima energía potencial. Los átomos se acomodan dentro del sólido, de manera que el sistema de átomos tiene su menor energía potencial posible. Entonces, por eso la gente que se dedica, digamos, que hace actualmente trabajo computacional con sólidos, muchas veces lo que busca es predecir algunas estructuras, y la forma en que lo hace es porque se sabe que, pues, la materia se acomoda, tiende a un estado estable cuando se acomoda en un estado de mínima energía potencial posible, ¿no? Eh, entonces, el principio de Fermat es un principio del tiempo mínimo. Vean que en el caso de los sólidos hablamos de energía potencial mínima. Aquí hablamos, en el caso de la óptica, el tiempo mínimo que le lleve a la luz pasar de un punto a otro. Entonces, vimos cómo este principio nos permitía eh, obtener la ley de reflexión. Vamos a ver que es todavía mucho más útil, ¿no? Nos puede llevar a muchos más resultados interesantes. Vamos a ver ahora una situación en donde ya no estamos en un solo medio. En el caso de la reflexión, pues es la luz que llega a una barrera, por ejemplo, un espejo, y se refleja, ¿no? Y encontramos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Profesor. Donde... Sí, adelante. Es que no sé si puso diapositivas. Es que a mí me aparece la pantalla en blanco. Aparece la pantalla en blanco. Ajá. Ok. Y no se muestra la diapositiva. ¿Nadie ve la diapositiva? Yo no. ¿No? No aparece en la diapositiva. A ver, voy a volver a compartir. Voy a tener aquí, creí que estaba... A ver, yo la estoy viendo aquí, pero yo creo que no se compartió por alguna razón. Voy a cortar aquí. Voy a interrumpir. A ver, ahí ya dejé de compartir, aquí ya no me aparece nada. Ahí que ven. Se ve como un mosaico de cada... Un mosaico. Sí, de cada persona que estamos presentes en la reunión. Muy bien. Me dicen si aquí aparece la diapositiva. Ya aparece. Y aparece, ok. Bueno, aquí me apareció un poco diferente de cómo estaba. Aquí puedo identificar entonces. Ahorita sí ya todos están viendo, la verdad. Sí. Sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces, en la clase anterior vimos el principio de, bueno, la ley de reflexión.
En la ley de reflexión la luz sale de un punto y tiene que llegar a otro pasando por un obstáculo intermedio que era un espejo. Teníamos que la luz llegaba al espejo, se reflejaba y llegaba al segundo punto. El principio de tiempo mínimo pues es compatible con la ley de reflexión conocida, en donde el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, donde esos ángulos se miden respecto a la vertical que es una línea perpendicular al espejo. En el caso, recuerden, vimos también una ley que tiene que ver con un doblez que tiene la trayectoria de la luz cuando cambia de medio, ¿no? Cuando se está propagando en un medio y luego entra a otro medio en el que la velocidad es menor que en el primer medio. Aquí vamos a suponer que tenemos originalmente la luz en aire, en esta parte del eje X para arriba, y que del eje X para abajo tenemos otro medio que puede ser agua. La característica aquí de interés es que en el primer medio la luz viaja más rápido que en el segundo medio. En el aire pues vamos a suponer que viaja prácticamente a la rapidez del vacío. Aquí vamos a buscar con esta geometría, pues vamos a la ley de Snell. La ley de Snell, pues ya la vimos antes como un resultado de observaciones experimentales, pero vamos a ver que del principio de Fermat del tiempo mínimo se puede también deducir con argumentos geométricos. Bueno, vamos a empezar aquí analizando entonces la condición del principio del tiempo mínimo. Queremos ahora que la luz vaya desde este punto A, donde está la fuente del rayo, hasta el punto B. Pero ahora la característica, aquí alguien está levantando la mano. Abel, ¿quieres preguntar algo, Abel? Adelante. Sí, doctor, lo que pasa es que escucho como que el audio se va y viene, como que se escucha bien lejos y no se escucha. No sé si soy solo yo. No sé, ¿cómo me escuchan los demás? Sí, a mí también me pasa lo mismo. Ah, también. A ver, vamos a ver. Un momento. ¿Se entrecorta o se escucha lejos? Se escucha lejos, como si se despegara del micrófono. Ah, ok, muy bien. Vamos a ver, debe ser algo aquí de la configuración, nomás que el problema es que no se mueve aquí y no avisa. Déjenme ver así rápido si es lo que creo. El micrófono, aquí está. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Igual? Parece que ¿Se escucha mejor. bien? ¿Mejor? Sí, un poco más. ¿Mejor o igual? A ver, me voy a poner Sí, en se escucha posición un poco normal. más fuerte. Aquí, ¿cómo me escuchan? Un poco, pero todavía batallan para oírme. ¿Se escucha bien? Sí. A ver, no dejé. No sé qué. Es que no veo. No sé. Aquí está este resultado. Pues no, vertical.
¿Cómo me escuchan ahora? Escúchale. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Bueno, estábamos aquí, entonces el problema que vamos a analizar es la luz tiene que llegar desde un punto A un punto B. Pero ahora la variante es que en vez de tener un espejo que divide aquí la región a la que llega primero el punto, la luz, tenemos otro medio, la frontera entre un medio y otro. El camino más corto de AVE es la línea recta si no cambiáramos de medio, ¿no? Como en el caso del espejo, sería la línea recta cuando no tenía que pasar por el espejo la luz. Entonces, aquí el problema se reduce a encontrar el tiempo mínimo en que la luz viaja de A a B, con la condición de que tiene que pasar por el eje X, que es la frontera del medio. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces aquí la condición, ¿no? Que se tendría que cumplir para que la luz al ir de A hasta B le tome el tiempo mínimo posible, ¿no? Recuerden que lo primero que uno puede ver es que en este caso no va a ser en línea recta el camino más corto posible, ¿no? Lo podemos ver porque si nosotros nos ponemos a analizar la situación, imagínense que la situación fuera que el eje X es la orilla de la playa y en el punto B hay una persona que se está ahogando y está pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, esta persona que está en el punto B dentro del agua tiene que ser rescatada y ustedes están en el punto A. Lo primero que se les podría ocurrir es correr directamente a la orilla, yéndose directamente hacia el punto B y luego empezar a nadar, ¿no? Sin embargo, eso no necesariamente es la mejor opción posible porque no sería la trayectoria que les llevaría el tiempo mínimo posible necesariamente, porque mientras están ustedes en tierra, corren muy rápido, pero cuando entran en el agua, nadan más lento, entonces avanzan más distancia mientras están en la tierra que cuando están nadando. Entonces, por eso no necesariamente la trayectoria de más corto tiempo es en línea recta, yéndose directamente de AVE. Como la luz viaja de manera que minimiza el tiempo, tampoco se va a ir necesariamente en línea recta cuando pasa de un medio al otro, en donde cambia de rapidez, ¿no? Cuando entra al segundo medio. Entonces vamos a analizarlo de esta manera. Vamos a suponer que aquí, en el punto, cuando la trayectoria más rápida, más corta posible, ¿no? La trayectoria que le lleva menos tiempo a la luz de A a B es la trayectoria ACB. O sea, la que sale el rayo desde A, cruza, cruza la interfase entre los dos medios por el punto C y luego avanza hacia B. Noten que así como está dibujado, de hecho es un poco realista en el sentido de que la trayectoria de A a C en aire es una trayectoria más larga que de C a B dentro del agua. Eso está bien porque la luz recorre más rápido esta distancia más grande en el aire, ¿no? Y en el agua le conviene recorrer menos distancia porque lo hace más lento, ¿no? Supongan ahora que, bueno, ese es el punto óptimo. No sabemos qué punto es exactamente, es lo que vamos a obtener, más bien vamos a obtener la condición que debe de cumplirse cuando la luz se va por esa trayectoria de tiempo óptimo, ¿no? De tiempo mínimo. Supongan ahora que nos movemos un poco a la izquierda o a la derecha, ¿no? de
esta trayectoria de este punto C. Por ejemplo, si nos fuéramos por la línea punteada directamente de A a B, pues ya sería un tiempo mayor. Y si nos movemos un punto hacia un punto X aquí, que nos fuéramos de a X y luego de X a B. O sea, seguiríamos esta trayectoria que pasa por el punto X aquí. Entonces, si aceptamos que esta es la trayectoria óptima ACB, entonces AXB va a ser una trayectoria que le va a consumir más tiempo a la luz. Pero supongamos que estamos moviéndonos nada más una distancia muy pequeña, de manera que X sea un punto muy cercano a C. A medida que nos alejemos del punto C, como el punto por el que vamos a atravesar la interfase aire-agua, pues los tiempos van a ser más grandes, tanto si nos movemos a la izquierda de C, como si nos movemos a la derecha de C. Si graficamos el tiempo que tarda la luz de llegar a A a B por diferentes caminos y lo graficamos con respecto al punto por donde cruza la interfase aire-agua, entonces tendríamos una gráfica curva donde el mínimo estaría cuando X es igual a C, ¿no? Este es el eje X. Si aceptamos que C es la mejor trayectoria, entonces este va a ser el mínimo, porque si es la mejor trayectoria, si es la trayectoria que sigue la luz, entonces va a ser la que le lleve el tiempo mínimo. Entonces, si graficamos, tendríamos algo como esto. Una gráfica de este tipo, ¿no? Entonces, vean, tenemos el eje X, en el eje, es el eje horizontal, en el vertical tenemos el tiempo que tarda la luz para llegar de A a B. El tiempo mínimo lo consigue por la trayectoria correcta, que es cuando pasa por el punto C. Así que esta sería la gráfica. Entonces vean, es importante aquí notar que si nos movemos, como C es el mínimo, entonces si nos movemos un poco, a la izquierda o a la derecha de C, pero muy poco, entonces la derivada va a ser cero, ¿no? Porque recuerden que la derivada en el mínimo es cero, ¿no? Entonces, por eso aquí la gráfica, pues prácticamente en esta zona estaría pues, horizontal, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un poco de cálculos para llegar aquí a la condición, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a empezar por, voy a cambiar aquí la diapositiva para empezar a hacer unas pocas ecuaciones. Ok, me traje aquí las gráficas. Para continuar el análisis, para poder escribir aquí en la izquierda. Bueno, vean, entonces vamos a calcular el tiempo, bueno, más bien, vamos a empezar analizando geométricamente que la distancia, bueno, más bien, aquí se está traslapando. Voy a quitar esta segunda gráfica porque me interesa la de arriba y aquí no van a ver toda la figura, la voy a borrar. Vamos a ver. Ahí está, que no se veía completa. Bueno, entonces la trayectoria que pasa por este punto X es una trayectoria muy cercana a la trayectoria correcta que sigue la luz, que es esta ACB. Esta AXB es una trayectoria que le llevaría un tiempo diferente, ¿no? Un tiempo diferente a la luz que el real. Y la diferencia en tiempos sería la siguiente, ¿no? Vean. Si parto del punto A, como el punto A
el punto E y el punto X se pueden considerar que están todavía en el aire, o sea que la luz de A a E viaja a la misma rapidez que de A a X. Aquí está dibujado un triángulo. Si estos son 90 grados, entonces estas distancias son iguales. O sea, de A a E es una distancia igual que A a X. El tiempo que le lleva a la luz en el aire llegar desde el punto A, el punto C y el punto X sería dividida entre la velocidad de la luz, ¿no? Porque sería la diferencia de distancia que hay. Viajan a la misma velocidad para llegar de A hasta C, o sea, a la frontera y con el agua, la interfase, que de A a X viaja a la misma velocidad. Entonces la diferencia de tiempo se va a deber exclusivamente a la diferencia de esta distancia, ¿no? Y por otra parte, la diferencia, si quiero analizar la diferencia total de tiempo para que la luz llegue de A hasta B por ambas trayectorias, tengo que tomar en cuenta entonces que la luz se dilata un poco la luz en el aire debido a esta distancia extra que tiene que recorrer por esta trayectoria. Pero por otra parte, dentro del agua, además también hay una diferencia de distancias que sería esta, ¿no? O sea, aquí dentro del agua, desde el punto X al B respecto al punto C hasta D, trazo otra vez aquí una línea, formo un ángulo recto, y entonces dentro del agua también hay una diferencia de distancia recorrida que sería esta. Pero mientras la distancia S es una distancia que tiene que recorrer de más en el aire por esta trayectoria, esta distancia XF sería una distancia, digamos, que gana respecto a esta trayectoria, ¿no? Porque ahora por esta trayectoria AXB tarda un poco, digamos, aumenta un poco la distancia XF, ¿no? Ahora, dijimos que vamos a suponer que X es un punto muy cercano, de manera que si lo vemos como diferencias, va a ser una diferencia muy, muy pequeña, de manera que la derivada es 0, por lo tanto el diferencial sería 0, ¿no? Vamos a encontrar ahora cómo podríamos escribir esta distancia S. Esta distancia S pues va a ser la diferencia, va a ser la velocidad que tenga la luz en el aire por el tiempo que le tome recorrerlo, ¿no? Y en el caso de esta distancia XF va a ser igual a la velocidad en el agua por el tiempo que le tome recorrer esa distancia. Ahora, si suponemos que el punto X está muy cercano, de manera que la derivada, el diferencial en esa parte, esa derivada, el cambio el diferencial de tiempo respecto a la diferencia de esta diferencia de este desplazamiento X sea prácticamente 0. Vimos en la gráfica que si está muy cerca del punto X, pues la pendiente es prácticamente horizontal, la podemos aproximar como 0, de manera que consideremos que no hay una diferencia de tiempo si estos puntos están muy cercanos. Entonces, si es así, entonces vamos a suponer que entonces, de acuerdo a la gráfica que vimos del tiempo, la voy a volver a poner. No se puso, aquí está el mouse. Vean, esta es la gráfica del tiempo en función de por dónde cruza la luz en la interfase de la luz. Entonces, si este punto X está
no está muy lejos. Entonces, prácticamente aquí podemos considerar que el delta X entre delta T sobre delta X, que sería esta diferencia, es cero. Entre más horizontal, eso es más cierto, ¿no? Entonces, entre más cerca, eso es más cierto. Que delta T con respecto a delta X valga cero, quiere decir que si yo me alejo un poquito, entonces las trayectorias prácticamente tienen el mismo tipo, ¿no? Entonces, eso me permite escribir estas ecuaciones que en el aire, la velocidad de la luz en el aire por el tiempo, y que en el agua la distancia XF que tenga la luz en el agua por el tiempo. Noten que voy a poner el mismo tiempo porque estoy suponiendo que delta T entre delta X es cero, o sea que no hay diferencia prácticamente en el tiempo, ¿no? Ese tiempo en el que no hay diferencia sería el tiempo total para llegar de área en las dos trayectorias. Pero si no hay diferencia en las trayectorias totales, tampoco debería de haber aquí, en estos dos pedazos, porque esos son las diferencias de tiempo. Porque vean, este tiempo de A a E es igual que de A a X, y luego de C a B es igual que de F a B. O sea que las únicas diferencias que podría haber serían aquí y acá. Entonces los hago iguales a T para satisfacer esa condición. Ahora, como en el aire y en el agua la velocidad de la luz es distinta. Vamos a hablar de velocidad, a veces velocidad aparente, luego cuando avancemos les voy a dejar claro por qué, pero por lo pronto basta decir entonces que la velocidad del agua, la velocidad de la luz en el agua es más lenta. ¿Qué tanto? En un factor igual al índice de refracción. Recuerden que la velocidad de la luz en el aire es mayor que la velocidad de la luz en el agua, ¿no? Entonces, la diferencia la podemos presentar de esta forma. Voy a escribirlo aquí. La velocidad en el agua es igual a la velocidad en el aire, excepto por el índice de refracción es mayor que 1. Entonces, la velocidad en el agua es la velocidad en el aire dividido entre el índice de refracción. Al ser el índice de refracción mayor que 1, entonces, pues, resulta que la velocidad en el agua es menor. Entonces, el índice de refracción en este caso lo podemos ver como antes, como la relación que tanto cambia, o más bien, el cociente entre la velocidad en el aire entre la velocidad en el agua, ¿no? De la luz. Así que con esto, la segunda de estas ecuaciones, pues nos podemos traer este factor 1 entre n por la velocidad en el aire, y lo podemos poner aquí en vez de la velocidad en el agua, ¿no? Vamos a sustituirlo, entonces XF lo podemos escribir como 1 sobre el índice de refracción por la velocidad del aire por el tiempo, ¿no? Porque hemos sustituido la velocidad del agua por 1 entre n por la velocidad del aire. Ahora vamos a dividir estas dos distancias, S entre XF. Y aquí las tenemos, ¿no? Las expresiones. Precisamente el sustituir la velocidad del agua en términos de la velocidad del aire es para que al dividir S entre XF, pues eliminamos la velocidad en el aire. Entonces dividimos S, que sería este tramo, entre X en el aire por el tiempo, entre I 1 sobre N, por la velocidad del aire por el tiempo, se eliminan estos dos factores. Bien, dividí esta ecuación entre esta, es S entre XF,
En los dos lados derechos aparece el producto de la velocidad en el aire por el tiempo, se eliminan y queda nada más 1 entre n. Entonces esta n, el índice de refracción, quedaría en el numerador, o sea que S sobre XF es igual al índice de refracción. Por lo tanto, puedo despejar la distancia S en términos de XF, entonces vamos a ver que la distancia S va a ser mayor que la distancia XF en un factor igual a N. O sea, de aquí vamos a despejar. Vean que esto era esperado, porque lo que comentaba uno cuando les ponía el ejemplo de que una persona que se está ahogando en el punto A, ustedes estaban en el punto B, dentro del agua. Si esto fuera, supongan que esto fuera la orilla de la playa, que hay una persona que pide ayuda, ustedes están aquí. Entonces, para llegar lo más rápido posible, pues avanzan rápidamente en tierra, acercándose lo más posible para que la distancia que tengan que nadar sea la menor posible, ¿no? Para minimizar el tiempo total para llegar. Entonces la luz hace lo mismo. Como la luz tiene que emplear el tiempo mínimo para llegar de A a B, pero está cambiando de un medio a otro, en donde en el segundo medio, el agua en este caso, no le permite viajar a la misma velocidad que en aire, entonces lo que hace es aumenta la distancia que recorre en el aire y disminuye la distancia que recorre en el agua, ¿no? Entonces, esta distancia C en el aire es mayor que la distancia XF. Aquí lo podemos ver, ¿no? Porque S es igual a XF multiplicado por N, pero N es mayor que 1, por lo tanto S es mayor que XF, ¿no? O sea que esta distancia es, digamos, la distancia que recorre entonces en el aire la luz es mayor que la que recorre en el agua, porque estos tramos son iguales, estos también son iguales. La diferencia de distancia recorrida sería esta y esta. Pero esta es mayor que esta otra. O sea, entonces, la distancia total que recorre la luz en el aire sería mayor que la distancia que recorre dentro del agua, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos esta relación que va a ser muy importante para obtener entonces el resultado correcto, ¿no? Nos quedamos aquí por lo pronto con C, la distancia C en el aire es índice de refracción por la distancia XF en el agua. Vamos a ver aquí también ahora nos interesa más que nada la condición que nos va a decir cómo se va a doblar la trayectoria de la luz cuando pase por la interfase aire-agua, ¿no? Entonces, para eso nos interesan, entonces, ya tenemos esta condición, nos interesan estos ángulos. Este sería el ángulo de incidencia respecto a la vertical. Este sería el ángulo que se conoce como el ángulo de refracción respecto a la vertical, pero ya dentro del segundo medio. Entonces, vean que en esta geometría tenemos que darnos cuenta, de hecho, por eso están así marcados los ángulos, que de acuerdo con esta figura, este ángulo es igual que este otro, ¿no? Podemos verlo imaginando que cuando este ángulo fuera cero, sería cuando esta línea viniera directamente desde arriba. Formarían aquí un ángulo igual a cero. Pero si ese ángulo fuera cero, entonces, ¿qué pasaría con este ángulo? También sería cero, ¿no? Porque al hacerse la línea AC vertical, la línea X sería horizontal. O sea que este ángulo va aumentando en la misma medida que este ángulo, pero este ángulo es el ángulo de incidencia. Acuérdense que el ángulo de incidencia lo medimos respecto a la vertical. La vertical respecto a la interfase, ¿no? Sobre la que está incidiendo la luz. Y bueno, aquí entonces vamos a voy a cambiar aquí de lámina para seguir escribiendo ecuaciones. Voy a mandar esta figura a la derecha
Entonces, aquí está, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahora con los ángulos y vamos a fijarnos aquí que el ángulo, precisamente este ángulo que les comentaba, este ángulo de incidencia es igual que este otro. Este ángulo es EXC, le vamos a denotar ángulo EXC. A veces así se denotan los ángulos en geometría, ¿no? Se dan los 3 puntos que definen el vértice y 2 puntos en los lados que definen el ángulo. Entonces aquí geométricamente vamos a decir que el ángulo EXC es este que estoy marcando con el mouse, es el ángulo EXC. Y vamos a notar que ese ángulo pues es igual al ángulo de incidencia, que es ECN. Lo vamos a tener aquí, lo vamos a escribir, ¿no? Si quieren irlo anotando, ahorita vamos a desarrollar aquí. Y también vamos a ver, ese es el ángulo de incidencia. Vamos a identificar aquí este ángulo que está marcado doble para distinguirlo de este. Este ángulo, por la misma razón, es igual que este otro, ¿no? Lo vemos otra vez. Aquí hay un ángulo recto. Entonces, si este ángulo fuera 0, CB coincidiría con CN'. Entonces, en ese caso, esto sería 0 y este ángulo iría aumentando en la misma proporción, porque lo define que este ángulo es ángulo recto. Este sería 0 también. Este ángulo se va abriendo a la misma medida que se va abriendo este ángulo, pero este es el ángulo de refracción. Es el ángulo de refracción. Entonces, ya tenemos identificado, vean qué interesante, el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción. Bueno, voy a escribir esos ángulos, pero voy a retomar las ecuaciones. Entonces, la ecuación que teníamos de la lámina anterior, ¿no? Acuérdense que EC, esta distancia, es igual a el índice de refracción por XF. Así que voy a escribirla aquí. Es la última ecuación de la lámina anterior, ¿no? S igual a N por XF. Ahora vean, si yo me fijo entonces en estos ángulos, tengo S. Este es un triangulito donde este es un ángulo recto. Si este es un ángulo recto, este también lo es. Porque esta es una línea, esto es perpendicular. Entre los dos tienen que sumar 180, 90 grados aquí afuera y otro aquí dentro de este triangulito. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo donde XC es la hipotenusa. Y entonces me fijo que otra relación que está involucrando a esta distancia S es que si divido S entre XC, estaría dividiendo, sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Donde aquí estaría tomando este ángulo. O sea que voy a escribir que S entre XC va a ser el seno de EXC, porque sería es cateto opuesto, esta es la hipotenusa, es el lado más grande, este sería el cateto opuesto al ángulo, entonces el ángulo sería este, EXC. Entonces vean que ya aparece aquí un seno, ¿no? Un seno, y ahorita dijimos que ya identificamos precisamente que este ángulo EXC es el ángulo de incidencia, pero bueno, vamos a ir paso por paso. De aquí, de esta ecuación, despejamos, vamos a obtener otra expresión para S. Ya tenemos esta expresión para S, pero ahora lo vamos a poner este mismo S, lo podemos escribir entonces en términos de del seno de este ángulo.
tendríamos que S es igual a XC por el seno del ángulo que forman EXC. EXC, que sería este. De la misma forma, aquí, jugando con el otro trayecto aquí XF dentro del agua, la diferencia de trayectos dentro del agua, tenemos que, si nos fijamos en este triangulito que está aquí en esta zona, tendríamos XF, que sería esto. Bueno, antes de seguir. Aquí otra vez tenemos un ángulo recto, por lo tanto aquí adentro también hay un ángulo recto, así que aquí tenemos también un triángulo rectángulo. Si dividimos XF entre XC y consideramos el ángulo de interés, estaríamos dividiendo el opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Es otro seno, ¿no? O sea que dividimos XC, XF, cateto opuesto entre XC. Eso va a ser el seno de XF. Así como que aparece desfasado cuando escribo, pero sí se va quedando todo bien, pero sí ven todo completo. XF entre XC, entonces es cateto opuesto entre XC y hipotenusa, seno de XCF, este ángulo. Y vean que entonces ya tengo de esta relación, obtengo algo como esto que está aquí, porque aquí despejé S, ahora voy a despejar aquí XF que está aquí. Lo despejo de acá. Entonces XF va a ser XC por el seno de XCF. Y entonces tenemos estas dos relaciones. XF igual a XC, seno de XCF. Y entonces sustituyo. Vamos a sustituir. Aquí tenemos una expresión que relaciona S con XF. ¿Sí? Esta distancia con esta otra. Y el índice de refracción lo vamos a sustituir, en vez de S vamos a escribir XC por el seno de XC. Aquí. Y en vez de XF vamos a escribir XC seno de XCF. Lo voy a poner aquí abajo. Y estas dos cantidades las sustituimos aquí. Y entonces quedaría XC seno de XC igual al índice de refracción por XC seno de XCF. Esta expresión la podemos simplificar porque nos quedan las distancias XC, los segmentos XC, quedan en ambos lados de esta expresión. Entonces, voy a marcar aquí. Vean que aquí aparece XC en la izquierda y aparece también XC en la derecha. Estoy poniendo aquí en verde. Vamos a subrayar. Así que la podemos eliminar. Podemos eliminar XC de ambos lados y nos quedaría entonces en la izquierda seno de EXC igual a N por el seno de XCF. Vamos a escribirlo por acá. Seno de XC igual a el índice de refracción por el seno de XCF. Entonces tenemos esta expresión y ahora retomamos lo que estábamos diciendo al inicio de esta diapositiva, que EXC es este ángulo, pero resulta que es igual al ángulo de incidencia. Lo voy a escribir aquí arriba a la izquierda. EXC es igual a SN y SN es el ángulo de incidencia del rayo de luz. Por otra parte, el ángulo que aparece aquí a la derecha, XCF es este, pero resulta que es igual que este otro, que es BCN'. Así que, además,
notamos que es el ángulo de refracción. Así que le podemos dejar aquí como teta sub r. Entonces, vean que identificamos aquí el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Y entonces, en esta expresión que tenemos aquí, ahora en vez de poner el ángulo EXC, vamos a escribir teta i, que es el ángulo de incidencia. O sea que aquí va a quedar seno de teta i igual a n por el seno de XF, que es el ángulo de XF, es el ángulo de refracción. O sea que tendríamos que el seno de teta incidente, el seno del ángulo de incidencia, es igual al índice de refracción por el seno del ángulo de refracción. Es que tenemos la R para refracción y para reflexión en este caso. Cuando pasa de un medio a otro, pues sería la refracción. Y esto ya nos recuerda prácticamente a la ley de Snell. Vean que del principio del tiempo mínimo hemos podido deducir de este principio general del tiempo mínimo la ley de reflexión y también la ley de refracción. Normalmente la ley de Snell, ustedes la ven en los libros como N1 por el seno de teta 1 o teta incidente, igual a N2 por el seno de teta 2 o teta refractado, ¿no? Entonces aquí hay un índice de refracción porque estamos considerando que esta N, para fines de esta deducción, la estamos tomando como la razón entre la velocidad en el aire y la velocidad en el agua, ¿no?, de la luz. Pero la podemos generalizar precisamente tomando en cuenta ese significado con el que estamos utilizando el índice de refracción. Tomamos esta expresión a la que llegamos. Y entonces vamos a considerar ahora que aquí en el, digamos, normalmente la velocidad de la luz en el vacío siempre es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Lo denominamos con una C minúscula. Cuando la luz, vamos a generalizar. Aquí hicimos el ejemplo pensando que la luz atraviesa la interfase aire-agua. Vamos a generalizarlo ahora de manera que ya no pensemos en aire y agua, sino en un medio cualquiera caracterizado por un índice de refracción N1 y otro medio que tenga un índice de refracción cualquiera N2. En cualquier medio, la velocidad a la que se propaga la luz en ese medio es la velocidad de la luz entre el índice de refracción en ese medio. De manera que, entonces, en general, en cualquier medio con índice de refracción n, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz en el vacío entre el índice de refracción. Entonces, si ahora suponemos que ya no pensemos en aire y agua, simplemente pensemos este es un medio y este es otro medio. Entonces, si este primer medio en el que está la fuente de luz tiene un índice de refracción N1, de acuerdo con esto, entonces la velocidad de la luz en este medio va a ser la velocidad de la luz entre N1. Y si el índice de refracción en este segundo medio es N2, entonces la velocidad de la luz en este medio va a ser C, la velocidad de la luz en el vacío entre N2. Así que para dos medios cualquiera tendríamos en el primer medio esta velocidad para la luz y esta otra velocidad en el otro medio. El índice, esta N que usamos aquí, es la razón entre la velocidad entre un medio y el otro. Entonces, si consideramos que ahora la razón de las velocidades va a ser esta velocidad entre esta otra, entonces esta expresión quedaría de esta manera. Seno de teta incidente y en la derecha
Entre la velocidad en el medio 2, noten que las velocidades de la luz se van a eliminar y nos quedaría por la ley del sándwich N2 en el numerador y N1 en el denominador, ¿no? Y entonces esta ecuación la podemos escribir de esta forma: seno de teta incidente igual a N2 sobre N. Reacomodamos y voilà, tenemos del principio de Fermat del tiempo mínimo la ley de Snell. N1 por seno de teta incidente es igual a N2 por seno de teta refractado. A veces ponen N1 seno de teta 1 igual a N2 por seno de teta 2, donde teta 1 es el ángulo de incidencia y teta 2 es el ángulo refractado, ¿no? Pero es la misma ley de Snell. Y entonces vean que las ecuaciones de la óptica geométrica se pueden obtener del principio del tiempo mínimo. Son una consecuencia directa. Hay más todavía, por supuesto, más fenómenos que todos los fenómenos en general que se puedan explicar con óptica geométrica, pues se pueden, digamos, abordar con este principio del tiempo mínimo. Entonces, vamos a ir un poco más, ¿no? Con unas situaciones particulares. Voy a cambiar aquí de diapositiva, no sé si hay alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces voy a pasar aquí a la siguiente diapositiva. Vean lo que aparece aquí en este dibujo. La luz, la fuente de luz está en el punto A. Y resulta que hay aquí una, digamos, le atravesamos un medio, puede ser, por ejemplo, un vidrio, ¿no? Y de manera que al ser más denso que el aire, pues presenta un fenómeno de refracción. Entonces, siguiendo la ley de Snell, si conociéramos el índice de refracción de este bloque, pues podríamos calcular este ángulo. Pero resulta que, nada más así para verlo cualitativamente, vemos que la luz para llegar de A, bueno, más bien lo que estábamos viendo aquí, en este lado, no es, digamos, no estaríamos viendo como que viene luz del punto A, sino que estaríamos viendo como que viene luz de esta forma, desde acá. Y la luz entra aquí a este medio, se dobla y luego sale paralela. Saldría paralelo al rayo original, pero en otra posición. Esto ocurre porque la luz busca, al atravesar este medio, la luz busca la forma de minimizar el tiempo que le lleva a llegar de A al punto B. Entonces, si no existiera este medio, pues se vendría en línea recta. Pero como este medio la hace más lenta a la luz, entonces se dobla de manera que busca minimizar esta distancia y recorrer más distancia en el aire, porque en el aire se mueve más rápido. Entonces, noten que minimiza la trayectoria dentro del medio. Si se fuera en línea recta, en el medio tendría más distancia y tendría menos distancia aquí afuera, pero se dobla de manera de que aumente la distancia fuera de este medio en donde se mueve más lento y minimiza la distancia que recorre en el medio en que se mueve más lenta, ¿no? Por eso se movería de esta forma, se doblaría de esa forma. Bueno, este sería un ejemplo también de estos fenómenos que se pueden observar.
Otro fenómeno tiene que ver con cuando nosotros estamos observando la puesta de sol. Cuando ustedes están viendo el sol, resulta que pues estamos viéndolo en un cierto punto, ¿no? En el cielo. Supongamos que estamos viendo aquí, como que el sol está aquí. Resulta que eso es mentira, ¿no? La atmósfera va volviéndose más densa a medida que se van acercando a la superficie. De manera que entonces la luz que nos llega del sol se va doblando, de manera que cuando entra a las capas más bajas de la atmósfera, se dobla más. Entonces, vean, supongan que el sol está por acá, llega un rayo de luz, llega un rayo de luz del sol, en las capas altas se dobla muy poco, está menos densa, pero a medida que baja en las capas más bajas se dobla más, y de esta forma llega a nuestros ojos. Para nuestros ojos aquí, como nosotros no vemos esta trayectoria real, nada más percibimos cómo nos está llegando la luz. Y entonces, para nosotros, observamos como que el sol estuviera por acá. Pero realmente el sol está ya más abajo, ¿no? Ya no está aquí en la parte donde lo estamos nosotros viendo. No hay tanto desfase, ¿no? Pero sí hay una diferencia. En el caso del espejo, el problema que analizábamos para la ley de la reflexión, tomábamos un punto auxiliar B' que estaba dentro del espejo, ¿se acuerdan? Y entonces teníamos que el tiempo que tardaba la luz para llegar del punto que emitía la luz al punto B era el mismo tiempo que del tiempo que tardaría la luz para llegar desde la fuente al punto que estaba atrás del espejo, ¿no? Voy a poner el diagrama porque eso es interesante, se me olvidó comentarlo en el anterior y ahorita volvemos a esta lámina. Voy a ir hasta aquí. Son 6 láminas atrás, 7, vamos a ver. Quiero cambiar así de lámina a lámina. O sea, estoy devolviendo los pasos que hice aquí. Ya sé qué voy a hacer. Está devolviéndome los pasos que fui haciendo. Bueno, voy a minimizar para irme directamente a la página, si no vamos a tardar más. Y aquí voy a compartirles. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, ahí me dicen si ven la nueva lámina, ¿no? Aparece este dibujo. Ahí está. Este problema es interesante, ¿no? Porque es en el que obtuvimos la ley de la reflexión. ¿Sí están viendo la presentación que acabo de poner nueva? Sí, sí se ve. ¿Es la misma? Sí, se ve. Ok. Entonces, vean aquí, dentro de lo que vimos la vez pasada, fue que, bueno,
aquí se minimizaba el tiempo para que la luz fuera de A hasta B, pero pasando por este espejo. Entonces pasaba por este punto C, seguía esta trayectoria ACB. Resulta que el tiempo que tarda la luz para llegar de A hasta B sería el mismo tiempo que tarda la luz para llegar de A hasta B' pasando por este punto C. Suponiendo que no estuviera el espejo y la luz se fuera directamente por esta línea, llegaría de A a B' en el mismo tiempo que de A a B. O sea, este tiempo para ir de A a C y de C a B es el mismo que de A hasta B'. Bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Como el tiempo, esas trayectorias son las trayectorias de tiempo mínimo para la luz para ir a cada uno de esos puntos de A hasta B, pasando por C, y de A hasta B', ¿no? Si se fuera en línea recta, suponiendo que no estuviera el espejo y se fuera entonces en línea recta, ¿no? Hasta B'. Resulta que entonces si yo mando luz ahora en el sentido inverso, seguiría la misma trayectoria porque la luz se mueve a la misma velocidad. Entonces, si la luz se mueve a la misma velocidad, entonces si para ir de A a B, esta es la trayectoria de tiempo mínimo, entonces si la fuente estuviera en B, seguiría esta trayectoria, la misma, pero moviéndose en el sentido contrario. Por lo tanto, resulta que si sale una luz de aquí, ahora suponga que está ahora la fuente está en B y ustedes están aquí en A. Entonces, esta luz de B pasa por el espejo, se refleja y llega a ustedes. Resulta que sería al mismo tiempo que tardaría una luz que estuviera aquí en B' dentro del espejo en llegar a ustedes. Resulta que si por eso ustedes nada más detectan, realmente el ojo detecta la luz cuando llega y el cerebro pues procesa la información, entonces nosotros en realidad vemos como si la luz viniera de dentro del espejo, ¿no? Realmente nosotros, suponiendo que el espejo estuviera muy bien pulido, que no tuviera ninguna suciedad, para el cerebro captaría como que la luz está llegando no de la fuente real, sino de aquí de B'. El cerebro se da cuenta de que no viene del dentro del espejo solamente porque el cerebro pues capta las imperfecciones del espejo o si vemos pues que hay cosas que se están reflejando ahí aparte, ¿no? Pero si no hubiera nada más, el cerebro sería engañado como que la luz está llegando dentro del espejo. Este tipo de cosas, de hecho, es lo que aprovechan los magos, entre comillas, para engañar a la gente, no es que engañan al cerebro, ¿no? Ustedes pueden hacer pues los arreglos ópticos adecuados para que el cerebro de las personas que están de espectadores vean cómo ustedes de pronto pueden desaparecer una parte del cuerpo de una persona. Hacen juegos de espejo de la forma pues adecuada, ¿no? Ahí se usa la óptica geométrica. Bueno, voy a regresar a la diapositiva en la que estábamos. Bueno, tenemos este caso entonces de la atmósfera. Otra situación donde se puede explicar en términos del principio de tiempo mínimo de Fermat es esta situación cuando ustedes van, por ejemplo, manejando en carretera en días con temperatura muy alta, el aire que está pegado al pavimento pues está a una temperatura mayor que el aire que está arriba, más arriba, ¿no? O sea, como se calienta el pavimento, entonces el aire que está muy pegado se calienta más. Al calentarse se expande y el índice de refracción disminuye. La luz se dobla menos al pasar de un medio, si la luz pasa de un medio menos denso a más denso, se dobla, ¿no? Pero entonces va a pasar lo contrario si pasa
de un medio más denso a un menos denso, que es lo que pasaría en este caso, ¿no? O sea que la inclinación disminuiría. Esta luz, bueno, antes de explicar esto, en esta situación, cuando ustedes manejan en carretera, en esas condiciones, a veces a la distancia ven como si hubiera agua en la carretera, ¿verdad? Realmente lo que están viendo es el cielo, el azul del cielo, pero lo están viendo como si estuviera abajo, precisamente porque, digamos, acá está el cielo, llegan los rayos del cielo, pero a medida que se están acercando al aire caliente que está pegado al pavimento, como está menos denso, esta inclinación disminuye, va disminuyendo a medida que se acercan al pavimento. Entonces, si ese rayo sigue la trayectoria hasta nuestros ojos, pues sigue este camino. Entonces vean lo que pasa. Ese rayo sigue esta trayectoria, se curva, y entonces nosotros lo que estamos viendo es lo que llegó desde acá. No estamos viendo el pavimento, estamos viendo el cielo. Entonces, a lo lejos, estamos viendo a lo lejos, pues como vemos como azul, como tipo vapor, pensamos que es como si hubiera, nos da la ilusión óptica, el espejismo de que hubiera agua, ¿no? Entonces vean, esto pues explica precisamente con esas diferencias de índice de refracción que está teniendo el aire cerca del pavimento. Y entonces esta trayectoria sería la que seguiría la luz. Lo podemos ver ya desde el punto de vista del índice de refracción, y también porque esto es consecuencia del principio de tiempo mínimo. Resulta que si la luz llegara a nuestros ojos directamente en línea recta, tardaría más tiempo que por esta trayectoria curva, porque acá pasaría por capas en las que se mueve más lento. En cambio, busca una trayectoria alternativa porque aquí viaja más rápido, ¿no? Y bueno, esa sería la otra situación óptica, ¿no? Todavía podemos ver otra situación muy particular. Voy a cambiar aquí la diapositiva. Vean, primero veamos la figura de la izquierda. Supongan que ustedes lo que quieren aquí es que tienen una fuente en el punto P, y ese punto P, pues ustedes van a recibir de forma natural la luz que llega en línea recta de P a P', ¿no? Está queriendo captar en el punto P'. Pero resulta que, imaginen ahora que también quieren captar en el punto P, que quieren concentrar la luz que pasa por estos puntos. O sea, sale un rayo por aquí directo, llega a ustedes, pero también otro rayo pasa para acá. Entonces imagínense que ustedes quieren no solo esta luz, sino que quieren captar también la que está por acá y la que pase por acá también. Entonces, aprovechando el tiempo, el principio del tiempo mínimo, puedo poner aquí un medio. Puedo poner un medio de manera que obligue a la luz a seguir estas trayectorias. Por ejemplo, esta que llega a Q, que se recoja para el punto P'. Esto lo consigo con una figura de esta forma. De hecho, esta es una lente, ¿no? Imagínense que este es un vidrio. Le pongo un índice de refracción de manera que es más denso que el aire. Por lo tanto, la luz dentro de este medio va a viajar más lento. El rayo que va horizontal, pues llega, como aquí encuentra un ángulo recto, pues cruza directo, se hizo más lento aquí, y luego ya sale y viaja otra vez más rápido. Entonces esta sería la predicción para este rayo que llega aquí. Desde aquí para acá, la forma más rápida de llegar es que siga línea recta. Pero los rayos que llegan en otros puntos es una historia diferente, ¿no? Porque, vean, este rayo que llega hasta aquí, al punto R, al entrar a este medio se va más lento. Y luego sale y se va más rápido. Bueno, lo que determina esta trayectoria es que ahora, ya que llegó a R de la luz,
La forma más rápida de llegar para acá a P' no es en línea recta, porque si fuera en línea recta recorrería más distancia aquí, más lento y menos distancia más rápido. Entonces se dobla un poco de manera de disminuir esta distancia que recorre más lento, aunque aumente la distancia aquí afuera, porque la recorre más rápido. Entonces, esta forma va a determinar que yo voy a poder recoger estos rayos, los voy a doblar y los voy a concentrar en este punto. Esta forma me garantiza eso, ¿no? Porque vean, lo que llega a Q, ya prácticamente en este punto, pues ya el camino más corto, como ya está prácticamente fuera de este medio, ya aquí ya no le conviene entrar aquí. Estamos aquí afuera, pues se va a línea recta por fuera también, y los extremos, pero aquí adentro llega, si tengo la curvatura adecuada, de hecho eso se estudia y se puede hacer cálculos y ver cuál debería ser esa curvatura, dependiendo en dónde quiero concentrar la luz. Y entonces, este es el principio de las lentes convergentes, ¿no? O sea, que toma la luz que se emite desde el punto B y la concentran en un solo punto. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, pues recuerden que nuestro ojo funciona más o menos así. Nosotros captamos toda la luz que nos llega y para poder enfocar tenemos pues algo biológico, una lente biológica que se puede estirar o se puede compactar dependiendo de hacia dónde queramos enfocar. Cuando nosotros enfocamos, realmente lo que queremos es concentrar la luz que llega a nuestros ojos a ciertos puntos, ¿no? En donde nuestro cerebro genera la imagen. De hecho, pues si tenemos un deteriorado la vista es porque ya no podemos hacer este trabajo por sí solo. Normalmente, pues con la edad, pues se van requiriendo, ya no se puede hacer este trabajo completamente y pues se auxilia con lentes, ¿no? Para ayudar a enfocar. Pero pues esto es parte del mecanismo de la visión, ¿no? Otra situación particular, vean, estos son ejemplos que además son importantes porque estos son los principios también de muchos instrumentos ópticos. Se utilizan estas geometrías específicas para concentrar la luz en algunos aparatos de medición de propiedades ópticas, ¿no? Por ejemplo, vean este problema donde ahora supongan que tenemos aquí una fuente de luz P en el punto P y queremos captar toda la luz que sale de esta fuente, la queremos recibir en el punto P'. Entonces ponemos un juego de espejos alrededor, de manera que la luz que salga en diferentes direcciones se va a reflejar y va a llegar al punto P' siempre y cuando se cumpla que la trayectoria desde P a los espejos y luego del espejo a P' cumpla con que esa es la trayectoria de tiempo mínimo para llegar de P a P' pasando por los espejos. Como aquí estamos dentro del mismo medio, entonces resulta que la condición va a ser que todos los tiempos que va a tardar la luz que en llegar aquí a P', independientemente qué trayectoria siga, pero con la condición de que llegue a los espejos, por ejemplo, de P, sale a P, llega a cualquier punto, a cualquier espejo y luego se refleja, llega a P'. O puede llegar, por ejemplo, a este punto y luego a P'. Si queremos captar al mismo tiempo la luz aquí en P', necesitamos que todas las trayectorias posibles desde P a cualquier punto de los espejos y luego a P' sea la misma. Como es el mismo medio, eso se reduce a que toda la suma de las dos distancias R1, que sea la distancia de P al espejo y del espejo a P' R2, que la suma de R1 y R2 sea siempre la misma y esa
condición geométrica me lo da la elipse. Entonces, si yo acomodo estos espejos en forma elíptica, pues entonces se va a cumplir esa condición, ¿no? De que la suma de R1 más R2, o sea, la distancia total para llegar de P a los espejos y luego a P', va a ser la misma para cualquier punto en cualquier parte de la elipse, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda la luz en llegar por esta trayectoria va a ser la misma que tarde por esta trayectoria o esta otra, y así captarían entonces la luz toda al mismo tiempo, ¿no? Estos arreglos elípticos también se utilizan en aparatos ópticos, ¿no? Entonces es importante ver aquí estos principios físicos generales, ¿no? Se pueden hacer los cálculos, ustedes saben las ecuaciones de la elipse, y bueno, entonces vamos a ver, pues siguen ahí, están ahí, ¿me escuchan? ¿Están conmigo todavía? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda aquí de lo que hemos visto hoy. Si no, pues vamos a dejarlo por hoy aquí y continuamos.